Después de muchos años emprendiendo, ya llevábamos tiempo, yo me preguntaba por qué no me sentía satisfecha. O sea, por qué no tenía esa sensación de satisfacción, porque al final eso es una sensación de cada uno, ¿no? Y tú puedes sentirte satisfecha estando en un punto en tu vida y en el que parece que igual pues no estás logrando demasiado, pero tú estás satisfecho, satisfecha, y luego puede ser en otros momentos en los que no te sientas así, ¿no? Al final sentirse satisfecho con lo que uno hace es una sensación. Y yo llegué a preguntarme por qué no me sentía satisfecha. O sea, realmente yo empecé a emprender junto con Óscar porque quería tener más tiempo y quería tener más dinero. Yo estaba cansada de tener 30 días de vacaciones al año, de no poder coincidir con Óscar, tener que pedir permiso para coincidir con mi pareja en vacaciones, tener que pedir permiso si quería cogerme un día libre. Estaba cansada de eso y realmente fue por lo que yo empecé a emprender. Pero sí que llegó un momento que me preguntaba, ¿por qué si ya tengo esto? O sea, ¿por qué si ya estoy emprendiendo, ya tengo esa libertad de tiempo, ya tengo más o menos esa libertad de dinero, a veces más, a veces menos, pero tengo esa libertad? Y cuando empiezas a ganar dinero, realmente te das cuenta lo importante que es el tiempo. Fíjate, es raro, ¿no? Pero es así. Conforme vas ganando más dinero, te vas dando cuenta de lo importante que es el tiempo. Y que no es tan importante el dinero, evidentemente, siempre voy a preferir tener mucho dinero a no tener nada de dinero, ¿no? O tener dinero o a no tenerlo, ¿no? Pero te vas dando cuenta cómo realmente lo más importante y a lo que le tienes que poner más foco es al tiempo. Porque lo habrás oído una y mil veces, ¿no? El dinero puede ir y venir, pero el tiempo solo se va. Nunca vuelve, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué no me sentía satisfecha, ¿no? Porque sí, empecé a emprender por eso de quiero tener más tiempo, quiero tener más dinero, ¿por qué no me sentía satisfecha? Si ya lo había logrado, o sea, ya realmente tenía más tiempo y tenía más dinero, o sea, tenemos que tener en cuenta que yo venía de ganar 1.200 euros al mes. Bueno, cuando ya me ascendieron a encargada y tal, pues cobraba un poco más. Puede ser que tuviese un buen sueldo para lo que se gana ahí fuera, pero bueno, al final era lo de siempre, ¿no? Óscar ganaba 1.000 euros, yo ganaba pues 1.200, 1.400, dependiendo el mes, y tampoco era que pudiésemos vivir súper sobrados. Hoy en día no es así, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya después de llevar unos años emprendiendo, ya teníamos esa libertad de tiempo, evidentemente, podíamos trabajar donde quisiésemos, que era algo que también nosotros buscábamos, no tener que estar siempre en un sitio fijo porque dependiésemos de un trabajo. Me preguntaba eso, ¿no? ¿Y por qué no me siento satisfecha? Y bueno, pues llegó un libro en un momento a mi vida. O sea, tienes que tener en cuenta que los libros son tan importantes simplemente porque llegan en el momento justo. Y si tú aparece hoy un libro y empiezas a leerlo y no te llena, no lo coges con ganas, no tienes eso de decir, quiero leer más, quiero leer más. Esto te estoy hablando cuando ya eres un buen lector, ¿eh? O sea, cuando ya estás acostumbrado a leer, acostumbrada a leer. Cuando te llega un libro o te apetece leer un libro y te pones a leerlo y parece que no te engancha, no pasa nada. O sea, simplemente puedes dejarlo y llegará otro momento o no en el que lo vuelvas a retomar, ¿no? Pero en ese momento llegó un libro a mi vida en el que llevaba mucho tiempo, que lo tenía en la cabeza, hacía muchos años que me lo habían recomendado, pero como te digo, a mí me lo recomendaron, por eso a mí no me gusta recomendar libros, porque a mí me recomendaron ese libro hace muchos años. Nosotros todavía estábamos viviendo en Valencia cuando me lo recomendaron, o sea que sería pues por allá por 2019 probablemente, y varias veces varias personas me habían hablado de él, pero nunca me había llamado tantísimo la atención. Y pues a principios del año pasado, a principios de 2024, no me preguntes por qué, pero viene ese libro a mi cabeza y digo, voy a leérmelo. Y gracias a ese libro empecé a llenar el tanque que tenía tan vacío, y por lo que yo me hacía esa pregunta. Yo me hacía esa pregunta de por qué no me siento satisfecha, por qué no me siento plena si ya estoy haciendo lo que realmente quería hacer, ¿no? Que era disfrutar del tiempo, poder levantarme a la hora que me diese la gana o acostarme a la hora que me diese la gana, poder ir donde quisiera. O sea, ya tenía esa libertad, ¿no? Pero ¿por qué no me sentía satisfecha? Entonces, yo hace mucho tiempo aprendí que en esta vida tenemos diferentes tanques y que tenemos que aprender a tener equilibrio en todos esos tanques.
Tenemos el tanque de la salud, por ejemplo, ese tanque en el que te sientes y te ves bien. Y es importante que tengas equilibrio ahí, ¿no? Es importante que trabajes tu físico, es importante que comas sano, que mantengas la energía. Al final todo siempre respecto a la salud, respecto a la alimentación, al ejercicio, al dormir, a que te dé la luz del sol, que es algo maravilloso. O sea, cuando sientas que tienes la energía baja, este es algo que te recomiendo, ponte al sol y con un ratito al sol te aseguro que te recargas, o sea, te sube la energía simplemente de ponerte al sol, ¿no? Pero todo esto al final es para eso, o sea, todos ¿cómo decirte? Esos hábitos que vamos cogiendo respecto a la salud, simplemente son para mantener la energía alta, porque entendemos que si tú tienes una energía alta, vibras alto, y cuando tú vibras alto lo que atraes es todo positivo, es todo bueno, son bendiciones, son milagros, todo cuando vibras de esa manera, ¿no? Entonces cuando nos enfocamos tanto en nuestra salud es por eso, simplemente porque sabemos que hay comidas que te bajan la vibración, hay comer mucho, por ejemplo, te baja la vibración, hay cosas que te bajan la vibración, entonces siempre intentas tomar esas acciones que eleven tu vibración y no que la bajen, ¿no? Entonces tú tienes que tener un equilibrio en este tanque de la salud y tienes que cuidarlo, al final tienes que cuidar todos los aspectos de tu vida y esos aspectos o esas áreas de tu vida pues representarían estos tanques. Otro tanque sería el tanque de la pareja o de las relaciones. Lo podríamos englobar en lo mismo, ¿no? Pareja, relaciones. Entonces, lo mismo, este tanque tiene que estar lleno, tiene que tener un equilibrio respecto a los otros, no puedes tener un desequilibrio en los tanques, porque entonces te pasará lo que me pasó a mí en ese momento en el que me preguntaba por qué no me siento satisfecha, o sea, porque no siento que esté plena, ¿no? Si ya se supone que he logrado lo que yo buscaba. Entonces, en el tanque de las relaciones o la pareja, pues también tienes que trabajarlo. Tienes que trabajar en tener buenas relaciones, en tener relaciones que te aporten, que te impulsen. Esas relaciones en las que puedes mantener una conversación y estás emocionado porque son de crecimiento, son viendo el futuro, es muy importante esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos dejado muchas relaciones por el camino desde que empezamos a emprender y es normal, al final tú vas a tener que entender que para lograr aquello que quieras, pues también vas a tener que desapegarte de personas que lo que hacen es frenarte y no es impulsarte y buscar personas que hablen tu mismo idioma. Esto lo hemos hablado muchas veces y es importante que si estás empezando lo tengas en cuenta. Y sepas que siempre va a haber, siempre vas a tener como, ¿cómo decirte? Como esas pequeñas resistencias que vas a tener que pasar si quieres subir de nivel. Y una de esas resistencias sí o sí va a ser que tienes que saber que vas a tener que dejar personas por el camino. Y nosotros hemos dejado muchas personas por el camino, pero evidentemente han aparecido nuevas relaciones, han aparecido nuevas amistades, nuevos socios. Entonces, este sería el tanque de la pareja y las relaciones, evidentemente también el de la pareja. Nosotros tenemos nuestros momentos para nosotros, que al final Óscar y yo, como estamos 24 horas juntos, pues normalmente estamos 24 horas hablando de lo que queremos hacer, de nosotros, proyectándonos, siempre, ¿no? Pero ese tanque siempre lo hemos tenido perfecto, pero también vas a tener que trabajarlo y vas a tener que cuidarlo. Llevamos 3 y el cuarto tanque sería el tanque de la espiritualidad. Sería ese tanque donde tienes la conexión con algo más grande que tú. Y ese fue el tanque que yo, a través de ese libro que me vino a principios del año pasado, fue gracias al que me di cuenta que yo tenía ese tanque completamente vacío. ¿Y por qué tenía ese tanque completamente vacío? Pues luego entendí, gracias a ese libro, entendí que tenía ese tanque vacío simplemente por el hecho de que mi relación con Dios no era buena. Y mi relación con Dios, con la espiritualidad, porque al final para mí lo espiritual era Dios y como la visión que tenía yo de Dios no era buena, porque yo he ido pues a colegios católicos donde me hacían todos los miércoles ir a misa, rezar. No, la relación que yo tenía no era buena, simplemente porque el Dios que me habían vendido era un Dios pues que te castigaba, que no podías hacer esto, que no podías hacer lo otro, que ibas a ir al infierno, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé menos. Entonces yo siempre me he considerado atea porque ese Dios que ellos me habían enseñado pues no me había gustado y entonces yo decía, pues para creer en ese Dios pues prefiero no creer en nada.
Pero cuando llegó ese libro a mí y entendí que tenía ese tanque de la espiritualidad vacío, y me acordé de la mentora que me enseñó esto de los tanques, entendí que si no me sentía plena, no me sentía satisfecha con lo que hacía, era porque ese tanque estaba vacío, era porque no tenía un equilibrio en los tanques. Recuerda que son 4. El primero es la salud, el segundo es la pareja, relaciones, el tercero, que no he hablado del tercero, me he ido directamente al cuarto, a la espiritualidad, pero el tercero es lo profesional, es tu propósito. Es tu propósito, es trabajar de lo que te gusta, es hacer lo que te gusta, es sentirte bien con lo que haces. Al final ese es un tanque también súper importante. Pero yo ya estaba haciendo lo que me gustaba. Sí que es verdad que gracias a empezar a trabajar el tanque de la espiritualidad fue cuando empecé junto con Óscar a compartir todo, empezamos a trabajar el canal de YouTube, empezamos a trabajar otra vez en Instagram, a compartir todo lo que nosotros habíamos aprendido, porque al final tú lo que tienes es que extender la palabra. Estamos aquí para eso, ¿no? Estamos aquí para todo lo que a nosotros nos ha ayudado, podérselo dar a otros y que también les ayude, y que esos otros puedan ayudar a otros y que también les ayude. Al final se basa así. No sé si has visto la película Cadena de Favores, pero es un poco esto, ¿no? También eso es parte de tu propósito, igual que es parte del mío. Yo creo que este es un propósito que tenemos todos en común, y es el extender esa palabra, el poder, con lo que tú has vivido, con lo que tú sabes, con tus habilidades, poder ayudar a otros y que esos otros también ayuden a otras personas, ¿no? Entonces este tanque, el tercero, el tanque de la profesión propósito, también es importante que lo trabajes y que tengas en cuenta que tú puedes hoy tener un trabajo que igual, pues oye, no me quiero dedicar toda la vida a esto, yo sé que, me gusta, bueno, pues no está mal, me da un sueldo, puedo vivir, tal, perfecto, pero dedícale tiempos a trabajar y dedícale tiempos a hacer lo que realmente te gusta y a trabajar para al final poderte dedicar 100% a eso que te gusta, porque hoy en día te puedes dedicar a cualquier cosa 100%. O sea, tenemos que quitar ya un poco ese paradigma que tenemos de que hay de cosas de las que no se vive, ¿no? Ay, niño, pero ¿cómo te vas a dedicar a pintar si de pintar no se vive, si de la música no se vive, si del fútbol se vive en cuatro? Eso ya, ese paradigma tenemos que ir quitándonoslo en base a nuestro propósito, a lo que nos gusta, porque al final hoy en día, gracias a las redes sociales, da igual donde te encuentres, da igual lo que estés haciendo, si tienes internet y estás viendo este vídeo, tú puedes, o estás escuchando este podcast, tú puedes dedicarte hoy en día a lo que te guste, porque gracias a internet vas a poder llegar a esas personas que te impulsen, que te ayuden, que les llame la atención lo que haces, o sea, 100%, o sea, hoy es más fácil que nunca. Entonces tienes que tener esos momentos, esos ratos, esos fines de semana, esas tardes, a dedicárselas a lo que realmente te gustaría, de lo que te gustaría vivir. Oye, es que lo que me gusta es pintar, pero tengo que trabajar de camarera en un bar porque tengo que pagar facturas, tengo que pagar el agua, llenar la nevera. Ok, perfecto. Tu trabajo, estate agradecido, tu trabajo no deja de ser el vehículo que te va a poder llevar al final dedicarte a lo que te gusta, por mucho que tu trabajo no sea, es que yo no quiero ser camarera toda tu vida, joder, normal, yo tampoco quería ser camarera toda mi vida, ¿me entiendes? Pero al final tienes que entender que ese vehículo también te permite que tú por las tardes, los fines de semana, el domingo cuando libres, lo que sea, te puedas dedicar a lo que realmente te guste sin tener que estar con el run run en la cabeza de que tengo que pagar esto o lo otro porque yo eso ya lo tengo cubierto por ese trabajo que tengo de camarera. Ok, gracias a ese trabajo yo puedo tener mi mente en ratos en lo que realmente me gusta, que por ejemplo es pintar. Si yo me dedico a pintar en mis ratos libres y utilizo redes sociales y lo comparto y lo comento y lo tal y lo cual, o sea, al final van a pasar las cosas que tengan que pasar para que tú te dediques 100% a pintar, sí o sí. Entonces también dedícale tiempo a tener ese tanque en equilibrio, tanto en tu trabajo como trabajo propósito, ¿vale? Profesión propósito, me gusta siempre ese tanque ponerlo ahí, porque al final puede que, lo que te digo, o sea, que hoy no te dediques 100% a lo que te gusta, pero no te preocupes, dedícale tiempos, hazlo con amor y llegar al día en el que te dediques 100%. Y luego el tanque de la espiritualidad, que era del tanque que te estaba hablando, el que yo tenía muy vacío porque yo tenía como esa relación en el que yo decía, no hay nada más grande que yo, o sea, si nosotros venimos del mono, del Big Bang, yo tenía eso metido en la cabeza, pero simplemente pasó por lo que te estaba contando, porque yo, pues bueno, el Dios que yo había conocido, que a mí me habían pintado en el colegio, pues no me gustaba, si era un Dios que te castigaba, si es que no podías hacer nada, entonces pues no me gustaba, entonces yo me dije que yo era atea y ya está, y ya me quedé ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llega este libro a mi vida y empiezo a leer, empiezo a ver y a conocer un Dios diferente,
un Dios que nos habla a todos, igual que a mí, a ti. Lo que pasa es que yo no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque había hecho un muro realmente. Yo había levantado un muro, pero él estaba ahí siempre. Lo que pasa es que yo había levantado un muro y yo no quería escuchar. Pero él siempre te está hablando, él siempre está contigo, él siempre te acompaña. Lo que pasa es que yo había levantado ese muro. Entonces, gracias a ese libro, yo fui, pues derrumbando ese muro hasta el día de hoy, en la que considero que tengo muy buena relación con lo espiritual. He entendido y entiendo y creo 100% que evidentemente hay algo más grande que nosotros, porque, se te desmonta muy rápido, o sea, lo que yo pensaba se desmonta muy rápido, ¿no? Es que venimos del mono, ¿ok? ¿De dónde viene el mono? No, es que el mono viene de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? Y al final éramos una célula, éramos una partícula en el mar, Vale, pero ¿de dónde viene eso? No, del Big Bang, ya, pero ¿de dónde viene el Big Bang? O sea, al final tienes que entender que siempre hay algo más grande. Y tienes que aprovechar esa conexión con algo más grande, porque al final eso lo que hace es que también dejes de sentir incertidumbre, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la muerte, ¿no? Hay un señor que a Óscar y a mí nos gusta mucho, bueno, seguro que has escuchado oír hablar de él, que es Manuel Sansegarra. Él habla de las experiencias cercanas a la muerte, habla de todo esto, y al final tú, cuando entiendes que hay algo más, te quitas mucho miedo de encima. Miedo que al final está un poco en el subconsciente colectivo. Es un miedo con el que ya casi naces. No naces, pero enseguida, en cuanto empiezas a tener un poquito de uso de razón, ese miedo pues aparece en ti y ya está. Entonces, gracias tú también a tener esa conexión con algo más grande, esa conexión espiritual, pues gracias a eso también te vas a quitar muchos miedos, ¿no? Entonces, a raíz de yo leer ese libro y de yo empezar a tener otra vez esa conexión, te digo otra vez porque, como te decía, siempre está ahí para todos. Lo que pasa es que tú o lo oyes o no lo oyes, o le prestas atención o no le prestas atención. Tienes ese muro levantado, lo has derribado, perfecto, es tu momento. Yo no te voy a, no te estoy diciendo ni que sea mejor ni que sea peor, olvídate de juicios, ¿vale? Simplemente te estoy contando mi experiencia y lo que a mí me ha pasado y por qué yo sentía que no estaba satisfecha. O sea, que ¿por qué? ¿Por qué no estaba satisfecha? Eso es lo que yo me preguntaba. ¿Por qué no tengo esa sensación de decir, jolín, qué guay, qué bien, estoy satisfecha con lo que he logrado, tengo por fin el tiempo que quería, me va bien, no me falta dinero para nada, o sea, estoy creciendo, ¿por qué no me siento satisfecha? Yo entendí que era por esto mismo, era porque no tenía esa conexión espiritual, era porque no tenía esa conexión con algo más grande que yo. Y al final tú tienes que entender que ese ha sido mi proceso, y puede que sea el tuyo, puede que no, y es perfecto, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces, en el momento en el que tengas que llegar a eso, llegarás. En el momento en el que tenga que llegar a tu vida, llegará, que, como te digo, no tiene que llegar porque siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre está ahí. Pero bueno, en el momento en el que tú sientas que es el momento, ¿ok? Pues es perfecto. Es tu momento y será perfecto igualmente, ¿no? Pero en el momento en el que yo empecé a trabajar esta parte y empecé a sentir y a escribir, y yo sabes que escribo mucho, bueno, y si no lo sabes, tienes un montón de episodios aquí del podcast donde te hablo de escribir, que es algo que empecé a hacer a raíz de eso, a raíz de ese libro. Me venían muchos sentimientos y me salían muchos sentimientos que yo sentía que necesitaba expresar, pero como muchas veces nos da vergüenza expresar lo que tenemos dentro, pues siempre me ayuda mucho escribir. Y fue ahí cuando empecé a escribir, y por más que escribía, más conexión sentía, porque sentía que yo le estaba escribiendo a alguien. Yo sentía que hay alguien que, yo siento cuando escribo que hay alguien que lee eso y que lo comprende y que está a mi lado y que me ayuda y que me apoya y que me sostiene. Entonces me vino muy bien, empecé también a escribir, y mi tanque espiritual cada vez estaba más lleno. Y a raíz de llenar ese tanque espiritual que yo tenía vacío, fue que conseguí el equilibrio, y fue en el momento en el que me encuentro hoy, que es satisfecha donde estoy. No, quiero más, por supuesto, pero hoy todo es perfecto. Hoy todo es perfecto tal y como es, con el tiempo que tengo, con el dinero que gano, mi relación, mi cuerpo, mi salud, todo es perfecto hoy. ¿Quiero seguir mejorando? Por supuesto. ¿Quiero seguir creciendo? Por supuesto. La vida se basa en crecer, en prosperar, en siempre estar
mirando hacia adelante, en mañana querer ser mejor que hoy. O sea, al final se basa en eso la vida, ¿no? La vida se basa en estar siempre en movimiento. Y sí, quiero seguir en movimiento y sí, por supuesto, quiero seguir creciendo y quiero seguir mejorando, pero hoy todo es perfecto y lo agradezco. El agradecimiento ha sido lo que más me ha hecho llenar ese tanque espiritual. El poder levantarme por las mañanas y agradecer simplemente por haberme despertado, agradecer por vivir en esta casa, por tener estas vistas, por tener a Óscar a mi lado, por mis perros, por mi perrita Guindy, por mis padres, por mi familia, por la salud que tengo y que disfruto. O sea, esa conexión espiritual ha hecho que yo sea mucho más agradecida y que yo me sienta mucho más agradecida con la vida. Si hoy no estás preparado para llamarlo Dios, ok, llámalo vida, llámalo universo, como quieras, pero entiende que esa conexión espiritual, esa conexión con algo más grande que tú, siempre es un beneficio. Y entonces, si tú puedes tener algo que te beneficia en tu vida, ¿por qué negarte? Te vuelvo a repetir que no hay ningún problema porque te niegues, porque yo durante mucho tiempo me negué, hasta que algo llegó a mi vida, que fue ese libro, que me hizo clic. Luego, evidentemente, he releído otros libros que me había leído antes que ese, y también habían muchas señales en esos libros. Habían muchas señales de Dios, habían muchas señales de que había algo más grande que nosotros, pero no era mi momento para verlas. Ese libro fue el que me hizo verlas a mí. Y a ti, pues, puede ser cualquier cosa, puede ser este vídeo, por ejemplo, puede ser que estés escuchando esto y entonces de repente tengas ese sentimiento de decir, ostras, pues igual ese es el vacío que siento, porque todo va bien, porque estoy bien con mi pareja, estoy bien con mi familia, estoy bien con mi trabajo, estoy bien económicamente, me gusta mi salud, me gusta todo lo que tengo, pero siento un vacío. Ese es el vacío del que te hablaba, de sentir por qué no estoy satisfecha. Si parece que todo va bien, a ojos de lo externo, de lo racional, le parece que todo va bien. ¿Por qué siento ese vacío? Y yo en ese caso, ese vacío lo sentía porque no había llenado, ¿no? No había trabajado en ese tanque espiritual. Recuerda que es importante que trabajes los 4 y que tengas equilibrio en los 4. Al final, cuanto más equilibrado estés en los 4, mejor va a ir todo. Mejor va a ir todo. Entonces, si tener esa conexión espiritual es beneficio para ti, ¿por qué no empezar a trabajarla ya? De todas maneras, no quiero, como te decía, que te sientas obligado a nada, ni mucho menos. Al final quiero que simplemente entiendas que esto ha sido lo que a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado a estar presente, me ha ayudado, como te decía, a agradecer, me ha creado un superpoder en mí, realmente. Y fíjate cómo a raíz de eso apareció el nombre No Estás Solo, que todavía lo tengo ahí, bueno, el canal de Instagram, por cierto, me encuentras en Instagram como Macarena Hernández V, el canal de Instagram se llama así, se llama No Estás Solo. Cuando al principio empecé a compartir todo lo que había aprendido y todo lo que a mí me ha ayudado, me gustó mucho para hacer una comunidad. Y fíjate cómo aparece ese nombre. Ese nombre aparece, o sea, no aparece porque sí, ese nombre aparece porque en el momento en el que yo empiezo a trabajar ese tanque espiritual, yo empiezo a trabajar esa conexión, aparece ese nombre. No estás solo. Y tiene tiene un significado tan poderoso para mí, el hecho de decir, es una comunidad donde no estás solo, donde si estás empezando en el mundo del desarrollo personal, si estás empezando a emprender, tranquilo, puede parecer un camino muy solitario, pero aquí no vas a estar solo porque vas a encontrar más personas que también están empezando, que llevan más tiempo y te quieren coger de la mano y te quieren acompañar, o simplemente que si te has sentido solo y has sentido ese vacío dentro de ti, que entiendas que no estás solo, que hay algo más grande que tú. Y cuando tú te aferras a eso, te aseguro que te crea un escudo, es un superpoder, porque nunca más vas a sentir ese vacío. Nunca más. Porque entiendes eso, entiendes que hay algo más grande que tú, que puedes confiar, y cuanto más confías, más fe tienes, más crees, y la creencia crea tu vida.
porque todo lo que pase en tu vida va a ser al nivel de que tú creas que puede o no puede pasar. Si tú crees que va a pasar algo, va a pasar. Y el tener esa conexión te va a llevar a la fe, a la creencia, a la positividad. Entonces, como te decía, son solo ventajas. Para mí han sido solo ventajas y quería hablarte de esto porque creo que no te había hablado todavía así, de cómo se llenó ese vacío que yo sentía. Y como cada vez pienso más en cómo puedo de verdad ayudarte, cómo puedo de verdad encontrarte a ti que sientes también eso y todavía no sabes muy bien qué es lo que te está pasando, pues poderte acortar el camino y que sepas que no estás solo, que simplemente es trabajarlo y simplemente es, bueno, pues querer. Tienes que estar dispuesto tienes que abrirte, abre tu mente, yo la abrí, abre tu corazón en este caso, yo lo abrí. Y no te cierres y no crees ese muro, porque al final son todo beneficios y tú lo que quieres es lo que queremos todos, ¿no? Sentirte pleno, ser feliz, estar en paz. Y esta es una parte muy importante que te va a dar lo demás. Así que espero que te haya gustado este episodio, me estés escuchando o me estés oyendo. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en los siguientes porque vienen muchos.